buenas noches tengan todos ustedes. Mi nombre es Carla Daza y hoy voy a ser la maestra de ceremonia. Les doy la más cordial bienvenida a la presentación del libro Tinta Indeleble, 35 años de escritos periodísticos del colega periodista Raúl Peñaranda. El libro ha sido producido por la editorial Plural, la más antigua y prestigiosa casa editorial boliviana. Gracias a Plural por la calidad acostumbrada de sus productos. Agradezco también a la Asociación de Periodistas de La Paz y a su presidente Raúl Novillo por acogernos esta noche en esta casa, que es la casa de los periodistas. Asimismo, aprovecho de agradecer la presencia de todas las personas que nos acompañan hoy. Queremos resaltar también el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer, que ha tenido la gentileza de financiar el vino de honor que se ofrecerá al finalizar este acto. Esta noche tendremos en primer lugar las palabras del director del editorial Plural, José Antonio Quiroga. Posteriormente, las palabras del autor Raúl Peñaranda. Luego, contaremos con los comentarios de dos personalidades que realzan esta presentación y le dan un brillo especial. Nos acompañan el expresidente de Bolivia, Carlos Mesa Quisbert, el politólogo y filósofo Dr. Mancilla, Cecilia Requena, comunicadora social, activista ambiental y diputada de la Alianza Unidad, que lastimosamente no podrá estar el día de hoy con nosotros porque se encuentra en sesión. Les pido un aplauso, por favor, para todos ellos. Dicho esto, le ofrezco la palabra al director del editorial Plural, José Antonio Quiroga. Muy buenas noches, muchas gracias por asistir a esta sede de los periodistas, justamente para entregar un libro de un connotado periodista que recoge lo mejor de sus escritos a lo largo de 35 años, es decir, a lo largo de toda su carrera profesional. Raúl Peñaranda es sin duda uno de los articulistas más prolíficos de nuestro país y un incansable creador y director de medios de información. Es, como dice Guillermo Prieto, ¿no? Alma Guillermo Prieto en la contratapa del libro, un cronista de referencia, al menos para nosotros los bolivianos. Además de escribir, Raúl ha dirigido varios medios. Actualmente dirige Brújula Digital, pero antes estuvo a cargo de Nueva Economía, La Época y luego Página 7. Además de este largo recorrido en los medios, Raúl tiene una sólida formación profesional que, lejos de favorecerlo en la selección para vocal del Tribunal Supremo Electoral, lo terminó perjudicando. La meritocracia tendrá que esperar tiempos mejores. Pero Raúl seguirá ofreciéndonos día a día desde su trinchera de papel era el otro título posible de este libro, su valiosa orientación a la opinión pública y su aporte al análisis de los hechos políticos y sociales en este tiempo de transición, de un ciclo estatal agotado a otro todavía muy incierto. Y además de su labor cotidiana en el periodismo, seguirá editando o coeditando libros sobre o desde el quehacer periodístico, como el famoso libro Control Remoto, uno de los libros con más ediciones en nuestro país, o los libros colectivos sobre Página 7 y más recientemente el de conmemoración crítica del Bicentenario. Esta labor periodística estuvo también acompañada por obras de recreación histórica como Escape a los Andes, escrita junto a otro periodista y el historiador Robert Brockman, en la que pudimos apreciar su talento como investigador y narrador. Por toda esta larga trayectoria, muchas felicidades, querido Raúl. Vamos a escuchar ahora los dos comentarios de fondo, después de escuchar al doctor Carlos Diego Mesa Quisbert, expresidente de la República, autor del prólogo del libro, y H.C.F. Mancilla, académico, escritor, también autor de un texto de presentación del libro. Lamentablemente Cecilia Requena no podrá acompañarnos porque está
atornillada en la Asamblea Legislativa. Muchas gracias. Felicidades. Gracias, querido José Antonio. Gracias, Carla, por haber aceptado también ser maestra de ceremonias, y qué gusto ver a tantas caras amigas. Bienvenidos todos. Veo esto no solamente como un interés de ustedes en un acto, digamos, de la presentación de un libro, un acto académico, sino también una muestra de amistad. Así que realmente muchas gracias. Qué privilegio tener a dos comentaristas como los que tenemos hoy acá en la Prestera. Qué pena que Cecilia esté atornillada en el legislativo, pero tener al expresidente Mesa y tener a HCB Mansilla para mí realmente es un orgullo, un honor. Así que gracias, y además gracias por haberse tomado el tiempo de leer el libro y de escribir el prólogo y la introducción. Quisiera que les demos otro aplauso, por favor. Otro día que habló acá en este mismo lugar, Amalia Pando mantuvo al auditorio durante 40 minutos sin nadie pestañeaba. Había un ambiente de atención, así no volaba una mosca. 40 minutos, yo no tengo esa capacidad de hablar 40 minutos y mantener esa atención, así que afortunadamente para ustedes voy a hablar más corto. Quiero contarles un poco, son 35 años de obra periodística que se plasma aquí. Voy a después de hacer algunos matices, 36 en realidad, porque empecé mi carrera profesional en el 89, pero para que sea una cifra redonda pusimos 90, 2025, 35 años de escritos periodísticos. Yo he tenido una atracción por el periodismo. El periodismo ha sido para mí como un magnetismo extraño, raro. Mi madre le gusta contar que un momento dado, cuando yo estaba en primero básico, llegué a mi casa con un papelito pegado en el mandil con un gancho que decía periodista. Y mi madre pregunta, bueno, ¿y qué es esto? Obviamente yo no recuerdo la historia, mi mamá la cuenta, y que mi explicación fue que la profesora nos había pedido que pongamos qué queríamos ser de grandes, ¿no? Y que yo había puesto periodista. Obviamente yo a los 6 años no tenía idea de qué era ser periodista, pero ya tenía eso de alguna manera puesto ahí, ¿no? Y luego cuando en años posteriores, cuando yo tenía unos 10, 11 años, mi padre compraba el periódico Presencia y a mí me gustaba anotar los titulares y preguntaba por qué. Realmente no leía el contenido de las noticias a los 10 años, pero sí me interesaba cómo estaba estructurado, etcétera, y las secciones del periódico. Y al mismo tiempo también hacía lo mismo con las radios. Ustedes recuerdan esas radios que tenían el dial, mucho antes del internet, y yo iba fijándome radio por radio, anotando y estableciendo como una especie de planilla. O sea, ¿qué? Un chico de 10 años viendo eso, ¿para qué? De todos modos, años después hice estudios morfológicos sobre la prensa boliviana, curiosamente más o menos lo mismo, pero claro, ya un poco más afinado. Y luego, cuando estaba en el colegio, en lo que antes se llamaba segundo medio, cuarto secundaria, ahora yo tenía 15 años, cuando al inicio de ese año, después cumplí 16, creé un periódico en el colegio, un periódico mural. Yo estaba en Chile en ese momento. Nos habíamos trasladado de Bolivia a Chile. Mi padre, que estaba en una mala situación económica, decidió viajar a Chile. Ustedes saben que mi madre es chilena, así que aterrizamos en Chile. Yo aterricé en un colegio de curas de 1850, los padres franceses de la Alameda, los Sagrados Corazones. Un edificio muy lindo, pero me sentí totalmente agobiado por todo eso. Yo venía del colegio franco-boliviano, un colegio mucho más libre, etcétera. Aterricé ahí, hice este periódico mural, por el cual terminaron echándome. Fue la primera represalia
periodística a un chico de 16 años. Lo que está contado acá en el libro, lo que sucedió es que yo había decidido hacer encuestas a los alumnos para preguntarles si consideraban que los profesores eran buenos, regular o mal. Y yo tenía, ¿cómo se llama? Interés completo, lectoría completa. Los 40 estudiantes, toditos los 40, el lunes cuando yo ponía al fondo del salón, interesados a ver qué profesor primero era el evaluado y segundo a qué nota había obtenido, y obviamente mientras peor era la nota de los profesores, más alegría de los estudiantes. Eso generó una serie de problemas hasta que el director me llamó y me dijo: ¿sabes qué? Hay mucha tensión aquí, hay mucho problema, te pido una cosa. Y era un buen acuerdo: pongan todos los resultados juntos. No era una censura, era un acuerdo que me parecía bueno, porque la ansiedad de los profesores de no saber qué día, qué lunes les tocaba, era muy grande. Bueno, al final mi buena relación con el director no duró mucho y al final me terminaron echando. Y luego en la Universidad Católica, ya de vuelta acá, hice una revista universitaria con el colega Rafael Archondo, se llamaba La Puerta, una revista mensual, la primera revista estudiantil que se autofinanciaba porque se fotocopiaba y se vendía en un boliviano todavía. En ese tiempo que estábamos saliendo de la hiperinflación, todavía circulaban estos billetes que ustedes recuerdan que era de 1 millón de bolivianos, ¿no? Ese millón después se convirtió a un boliviano. Y Rafa Archondo, cuando nos pagaron la primera revista de él, me dijo: nuestro primer millón, dice. Nuestro primer millón. Entonces el periodismo ha tenido ese atractivo, ese magnetismo. Después ya creé los medios que ha mencionado José Antonio, en orden de aparición, Nueva Economía, La Época, Página 7 y ahora Brújula. He tenido esa idea de ser periodista como una idea también de decir cosas, ¿no? De hablar, de expresar. Y eso me ha seguido hasta ahora, que ahora 36 años después de haber terminado la universidad, yo veo el oficio como la necesidad de revelar, de enfrentarse también al poder, de decir lo que el poder no quiere escuchar y también muchas veces decir lo que la gente no quiere escuchar. Me acuerdo que hace años, esa columna no está en esta compilación, hace años, tal vez alguno lo recuerde, a unos supuestos delincuentes peruanos terminaron en una celda policial, les pegaron, etcétera, los policías, y yo salí en defensa. Y me decían: ¿pero qué estás defendiendo a delincuentes, además peruanos? No hay un principio. En primer lugar, no sabemos si son delincuentes, y segundo, por favor, si tenemos Estado de Derecho, debido proceso, no está bien que hagamos eso con estas personas. O sea, también yo creo que los periodistas debemos a veces ir contracorriente, decir lo que la gente no está tan dispuesta a escuchar. Y ahora aprovecho de decir, por ejemplo, no estoy de acuerdo que esté detenido el expresidente Arce. Creo que debería defenderse en libertad. Cuando detuvieron a la expresidenta Áñez, yo dije: tiene que defenderse en libertad. Ahora pienso exactamente lo mismo. No, es que se va a escapar, entonces hagamos un sistema para que no se escape. Y si después de un juicio que seguramente va a durar 6 meses, 1 año, lo que sea, es declarado culpable, tendrá que ir detenido. A veces estas ideas causan incomodidad y este Peñaranda que siempre está tratando de fregar, pero creo en eso, creo en que los periodistas tenemos que poder sobreponernos a las presiones de los grupos, las presiones de la opinión pública y por supuesto las presiones del poder para hacer bien nuestro trabajo. El querido, apreciado colega Armando Mariaca acaba de cumplir 96 años y nosotros en el periódico Brújula Digital hemos hecho un perfil sobre él, hemos ido a visitarlo a su casa, nos ha contado algunas cosas. 96 años, tiene una carrera de 70 y más años, realmente un lujo hablar con él, además una memoria muy buena. Y él nos mostró, él ha escrito 30.000 artículos
30.000 artículos y los tiene empastados y puestos bien bonitos. Yo he hecho el mismo cálculo cuando dije 30.000 artículos, más o menos cuánto habré hecho yo. Entonces he calculado cuando yo estaba en agencias noticiosas, más o menos escribía 3 o 4 por día, y un poco más adelante, editoriales, etcétera, yo más o menos tengo 15.000. O sea que 15.000 piezas periodísticas entre columnas, noticias, etcétera. Esas, si se publicaran en el libro, serían tomos hasta llegar a las 15.000 páginas. Pero ¿cuánto de eso tiene realmente valor y cuánto de eso tiene realmente trascendencia? Lamentablemente los periodistas en el día a día nos consume y muchas de las cosas que hacemos al día siguiente o a los 2 días ya no tiene valor. Qué pena que es así. Pero como dicen, ¿no? Lo que los periodistas hacemos ahora será utilizado por los historiadores del futuro. Pero realmente causa un poco de frustración, pero eso es la esencia de nuestro oficio, la coyuntura, las noticias del día, que tal vez mañana, como antes se decía, no hay nada más antiguo que el periódico del día antes, ¿no? No hay nada más antiguo que la noticia del día antes, ya pasó. Todas las noticias que podemos imaginarnos es así. Entonces, ¿cuánto realmente puede ir a un libro como el que estoy presentando ahora? Realmente una minoría, un poquito, lo que ha podido aguantar el paso del tiempo. Ese paso del tiempo que es que podamos leer una crónica ahora como la podemos leer hace 10 años o dentro de 10, que siga vigente, que la manera como está contado y los hechos como están expuestos permitan al lector entender sin tener que poner una serie de antecedentes, etc. Y ese ha sido el trabajo que he realizado, y quien me ha ayudado, obviamente la que siempre me ayuda, que es Fátima, mi esposa, que entre paréntesis tampoco yo hubiera podido hacer una carrera de 36 años de periodismo sin haberla tenido a ella. ¿Por qué? Porque un periodista trabaja mucho, generalmente no ganamos mucho, etcétera. El oficio nos come, nos toma, y Fátima, tú has sido el sostén de todo eso. Perdón que haga esta un poquito en escala, lo van a tomar ya, cuando le preguntan a Federer cómo le ha ido en su matrimonio, y él dice, sí, me ha ido bastante bien, he ganado 14 Grand Slams. O sea, he tenido éxito en el tenis porque he tenido a la esposa correcta. O sea, uno esperaría, ¿no? ¿Cómo le ha ido en su matrimonio? Sí, tengo un hogar. No, he ganado 14 Grand Slams. Más o menos lo mismo puedo decir. Yo he podido hacer ese trabajo por esto, pero decía, ¿cuánto realmente cuánto puede llegar a un libro de compilación? Realmente muy poco, pero ese poco al final ha terminado siendo 340 páginas de un libro, como siempre, espléndido. No hay mejor editor que Plural y que José Antonio. El objeto libro, aparte del contenido, el objeto libro, como suele decir Robert Brockman, el objeto libro está bien hecho, y ese es un privilegio realmente. Al final han terminado hasta 340 páginas, podrían haber sido más seguramente. Tengo otros artículos que han resistido el tiempo, pero me parecía que ya no era oportuno ponerlos. También hay algunos que no han pasado bien estos 30 años. Por ejemplo, escribí un artículo sobre Mónica Lewinsky, ¿se acuerdan ustedes del escándalo con Bill Clinton? Y yo no escribiría ahora de la misma manera como escribí esa columna, que me produce ahora un poco de ras de haber escrito como he escrito. Por supuesto que no le he puesto, tenía la tentación de ponerla corregida para que ahora sea bonita a lo que está el tiempo de ahora, pero me parecía una falsificación, así que no lo hice. Pero el libro también tiene una sección que es de textos inéditos, y es donde yo por primera vez me animo a hablar de cosas personales, mi adolescencia, que era bastante difícil, era un nerd bastante desadaptado, y eso me hacía tener un periódico mural y generar a los profesores. Creo yo, no hay que encontrar una explicación psicológica ahí. Un nerd desadaptado, entonces friega a los profesores. Y de esas cosas también he hablado. Ojalá que sea de interés. Como se suele decir para la literatura o el cine, lo local es también universal. En este caso podríamos decir lo individual, podría ser también
general. Ojalá que ese capítulo, que es el capítulo que yo le he llamado Recuerdos, donde hablo de estas cosas, también pongo ahí, por ejemplo, primicias que he tenido, una muy bonita, que permítanme que les diga, una muy bonita, quien ha descubierto que hay un vicepresidente bachiller, este servidor. Yo he sido el que ha descubierto también junto con Rafael Archondo que García Linera no tenía su título de licenciatura en matemáticas. Y en vez de poner la nota, que hubiera sido un poco absurdo, escrita en ANF, justo cuando estaba trabajando con Mary Vaca, que era la directora periodística, no tenía mucho sentido poner ese texto, ¿no? La Universidad UNAM confirmó hoy que García Linera no tiene, pero sí lo que hice es contar cómo es que llegamos a ese artículo, o sea, cómo es que llegué a esa primicia. Espero que la selección de los textos esté bien hecha, ojalá que el libro les sea de interés. Hay un capítulo entero que le he llamado El proceso de cumbia, por esos 20 años, donde hay mucho de ustedes, cuando vayan leyendo se van a dar cuenta y van a hacer memoria también de todas las cosas que nos han pasado en estos 20 años, ¿no es cierto? Y en 35 en realidad, o sea que espero que también este libro les ayude a rememorar y recordar estos 35 años que han pasado. Este libro, por un error del autor, no tiene dedicatoria y no tiene algo que quería ponerle, pero en el apuro no se puso, que es In Memoriam, y quería dedicar el libro a Cándido Tancara, un colega que falleció el año pasado. Nos está escuchando y ha escuchado este aplauso. Él estaría aquí sentado obviamente y estaría más contento que yo mismo por el libro. Y así mueren a veces las personas tan inesperadamente y precozmente, pero para fortuna de todos también sin sufrimiento. Y eso es lo que también a mí como digamos, si tenía algo positivo esa muerte, es eso. Yo quería ponerle In Memoriam, pero en el apuro no le puse. Y también una dedicatoria a 3 personas que considero me han ayudado a formarme como periodista, que son 2 jefes que he tenido: Juan León, mi primer jefe y a quien considero mi maestro, y luego Jorge Canelas, que también fue mi jefe en La Razón, e indirectamente doña Anita Romero, que aunque yo no trabajé en Presencia, yo escribía para Presencia, hacía notas como freelance, y los 3 me enseñaron. Juan sí, como el oficio, sentado a mi lado, no se escribe así, no se hace así, y los otros 2 más con el ejemplo, mirándolos a ellos, así, ese es el modelo que quisiera tener yo como periodista. Ellos me enseñaron que debemos procurar siempre apegarnos a los hechos, la obligación de intentar verificar cada dato antes de publicarlo, la necesidad de escuchar a quien piensa distinto y el deber de escribir con claridad, sin estridencias ni adjetivos innecesarios. Me enseñaron que el periodismo no consiste en tener la razón, sino en buscarla, que la credibilidad se construye lentamente. También me enseñaron que una función esencial del periodismo es ejercer una mirada crítica frente al poder desde la independencia, el escepticismo profesional y la vigilancia permanente. Sobre todo, me enseñaron que este oficio se ejerce con humildad, con rigor y con una responsabilidad frente a los lectores, al público. Al final, no nos debemos al poder, ni a las modas, ni a las redes, sino a tratar de reflejar los hechos lo mejor posible y a tener siempre en mente el derecho de la sociedad a estar bien informada. Muchas gracias. Muchas gracias al autor por sus palabras. A continuación, tendremos el primer comentario de la noche. Invito a hacer uso de la palabra al filósofo y cientista político Hugo Celso Felipe Mancilla. Señoras y señores, mi tesis principal es la siguiente. Raúl Peñaranda se destaca sobre todo por su comprensión de la
complejidad histórica y social que entre tanto tiene el mundo. Y su segunda cualidad es su amor a la verdad, a la desagradable verdad que muchas veces hay que ponerla por escrito. Seguramente él se rige por la famosa consigna de George Orwell, el escritor británico, autor de la Utopía Negra 1984, quien dijo: el único deber de un intelectual o de un conferencista es decir al público lo que éste no quiere escuchar. Peñaranda nos presenta un nuevo libro que enriquece ya su rico acervo bibliográfico. Nacido en 1966, Peñaranda se adscribió al periodismo desde muy joven. En el colegio secundario creó un periódico mural cuyo contenido chocó con la línea oficial de la escuela, como él lo acaba de contar. Estudió Ciencias de la Comunicación cursando un año en Harvard, gracias a la prestigiosa beca Nieman para periodistas que tengan por lo menos 5 años de experiencia laboral. Como se sabe, Peñaranda ha realizado una brillante carrera en los medios de prensa bolivianos, donde dejó su huella de exigencia cualitativa, un claro liderazgo y praxis ética. Su paso por los periódicos que ya se han mencionado, Nueva Economía, La Época, La Razón, Pulso, Página 7 y finalmente Brújula Digital, determinó la calidad de estos órganos, ennobleciendo sustancialmente el trabajo cotidiano de los medios de comunicación masiva en nuestro país. Peñaranda fue también presidente de la Asociación de Periodistas de La Paz. Anteriormente, Raúl publicó algunos libros como Radiografía de la Prensa Boliviana, Retrato del Periodista Boliviano, Contra Viento y Marea, Escape a los Andes y Control Remoto. Este último, que salió a la luz pública en 2014, es hasta ahora la obra más exitosa de nuestro autor en términos de ejemplares vendidos, con 7 ediciones. Y es también el libro más criticado de Peñaranda, porque Raúl, en la época del auge económico mayor y del predominio incontestable del gobierno masista, se atrevió a describir y analizar la red de medios de comunicación, periódicos, radios, estaciones de televisión, que el gobierno del movimiento al socialismo estaba construyendo sigilosa, pero efectivamente. Casi todos los sectores nacionalistas, populistas e izquierdistas atacaron a Peñaranda con saña curiosa y vehemente, pero no podían asimilar la idea de que el régimen de Evo Morales estaba tejiendo hábilmente un sistema comunicacional para consolidar y justificar el autoritarismo que predominó en el país hasta hace muy poco tiempo. Una cosa para ellos es gozar de las ventajas políticas y financieras que les brindaba aquel gobierno, pero otra que no aceptaban es que alguien demuestre cómo se estaba edificando el reino dictatorial de la doctrina única, obligatoria, inescapable e inmensamente tediosa. Todos estos antecedentes, estimado público, nos ayudan a valorar su nuevo libro, que es, en el fondo, un esfuerzo multifacético y sostenido para comprender la complejidad que ha adquirido el mundo contemporáneo.
En una palabra, Peñaranda no simplifica nunca, presenta al lector los hechos reales, siempre sujetos a interpretaciones controvertidas, y solo sugiere una posible conclusión basada en los argumentos de la plausibilidad. Esto se percibe sobre todo en el capítulo 6 del libro, llamado Personajes, y también en el 7º, titulado modestamente Perspectivas. Creo que son además las partes más logradas de esta obra. Peñaranda concibió un hermoso retrato intelectual de Richard Kapuscinski, quien vivió entre 1932 y 2007, el notable periodista y escritor polaco, quien entre tanto ha construido la marca de ejemplaridad ética e intelectual que debería irradiar el buen periodista. Por varias razones, Kapuscinski emerge en el libro de Peñaranda como el paradigma del periodismo contemporáneo, porque él, el periodista polaco, combina la información fidedigna y oportuna con una redacción de alta calidad, la vinculación con buena documentación y además con brillo literario. Es decir, una mixtura de principios morales con aspectos estéticos. Me detengo en Kapuscinski por la influencia que él tuvo sobre Raúl Peñaranda y los buenos periodistas latinoamericanos. Kapuscinski ejerció la docencia en la institución llamada Nuevo Periodismo Iberoamericano, fundada por Gabriel García Márquez, pero a la que acudieron estudiantes de todas las corrientes políticas. Como afirma Peñaranda, uno de los méritos de Kapuscinski es haber insistido en que un buen periodista tiene que ser previamente una buena persona desde la perspectiva ética. Raúl aprueba también la conjunción del aspecto moral con la calidad estética que deberían tener los productos periodísticos. El esfuerzo de Peñaranda por entender la complejidad de la existencia moderna se percibe asimismo en algunos de sus retratos intelectuales, como los dedicados a Víctor Paz Estenssoro, Mario Vargas Llosa, Luis Ramiro Beltrán, Carlos Mesa Gisbert y otros. Ninguna de estas semblanzas tiene carácter laudatorio. El tratar de comprender abarca también el tomar en serio las motivaciones del personaje, a veces muy variables, sus frecuentes contradicciones, la modificación de sus ideas a lo largo del tiempo y a menudo el fracaso de los planes originales. Precisamente este intento de recrear luces y sombras de los retratados nos permite obtener una imagen más humana de los mismos, por un lado, y una concepción más realista de los tiempos y las circunstancias, por otro. Es muy interesante, reitero, el acápite consagrado a Paz Estenssoro que Peñaranda elaboró mediante una visita al anciano estadista poco antes de su muerte. Y aquí debo yo señalar que Víctor Paz, a quien conocí yo cuando era niño, siempre me pareció uno de los personajes más detestables de la historia mundial. Son muy instructivas y hasta divertidas las semblanzas que Peñaranda escribe sobre los dictadores africanos Robert Mugabe y Teodoro Obiang. Ambos visitaron Bolivia durante la presidencia de Evo Morales y recibieron el gran collar de la Orden del Cóndor de los Andes, además de otros favores.
Peñaranda afirma que esto le causó, lo cito, náuseas, pues se trataba de potentados de la peor calaña, autoritarios y corruptos en grado realmente superlativo. Pero la necesidad de un análisis cuidadoso se deriva de la complejidad de ambos casos. Mugabe fue el héroe indiscutido de la independencia de Zimbabue y presidente de aquel país por más de 30 años, durante los cuales el gobierno generó limpiezas étnicas de gran envergadura contra las tribus que habían votado en contra de Mugabe, causando literalmente cientos de miles de muertos. En aquel tiempo, Zimbabue experimentó la hiperinflación más alta de la historia universal hasta hoy, mucho peor que la famosa inflación alemana de 1923. Pero era extremadamente popular por otro lado. Y eso nos pone en perspectiva un punto que quisiera señalar. Hay malas personas que llegan al poder con una popularidad innegable certificada por elecciones limpias. Y esto, estimado público, desde Hitler hasta Evo Morales, no es algo raro. Y es algo que nos habla sobre la conciencia social de la sociedad respectiva. Por otra parte, el presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang, es hasta hoy el presidente de ese país desde hace 46 años. Heredó el puesto de su tío, el héroe de la independencia y primer presidente. Obiang ha sabido acumular una de las fortunas más grandes del mundo, arrancada sin misericordia a ese modesto país, Guinea Ecuatorial. Sin embargo, también es un hombre inmensamente popular en su país. Y esto nos enseña algo terrible. Que se reproduce así en casi todas las culturas. A menudo los pueblos eligen libre y voluntariamente a tiranos totalitarios. El tema de comprender la complejidad de un asunto y evitar juicios emotivos, avalados por una tradición patriótica muy arraigada, emerge también en un tema seguramente desagradable para ustedes: el análisis de las Islas Malvinas. Peñaranda viajó a esas remotas islas de clima polar y nos brinda, en tono neutral, un análisis de la situación actual. En un plebiscito reciente, la pequeña población de las islas votó casi unánimemente por seguir bajo soberanía británica. El idioma y el sistema escolar, la religión mayoritariamente practicada y las relaciones comerciales representan factores de clara pertenencia al ámbito británico. Afirmar todo esto en América Latina, donde siempre hay un fuerte patriotismo o patriotismo, es algo que no está bien visto a causa del nacionalismo todavía preponderante en el Nuevo Mundo y debido también a las reivindicaciones argentinas sobre la isla, aunque éstas tengan una base precaria, que es lo que la mayoría de los nacionalistas no quiere reconocer. Las Naciones Unidas, por ejemplo, nunca han reconocido oficialmente las pretensiones argentinas sobre las islas. Peñaranda nos muestra en este y otros casos las dificultades de un juicio categórico y definitivo sobre estos problemas, como la soberanía sobre las Islas Malvinas, y hace un paciente ejercicio de contraponer argumentos y anhelos. Algo similar ocurre con los acápites iniciales del libro,
dedicados al asalto del movimiento revolucionario Tupac Amaru contra la embajada japonesa en Lima en diciembre de 1996. No hay duda de la falta de legitimidad democrática que tuvieron los movimientos guerrilleros peruanos desde un mismo comienzo. Tampoco tenían una concepción aceptable, congruente, con el indispensable proceso de modernización que el Perú experimenta desde hace décadas. Entre los guerrilleros, es lo que anota Peñaranda, se encontraban jóvenes idealistas que querían un mejor futuro para su país, pero que, como en todas las latitudes, hacían gala de una ingenuidad escandalosa ante las actividades delictivas de sus propias jefaturas y frente al desarrollo real, complejo y acelerado de la sociedad peruana. A la postre, estos jóvenes se inclinaban de manera simplista en favor del precepto maquiavélico: el fin justifica los medios. Peñaranda estudia esta mixtura de ingenuidad y dogmatismo, de entusiasmo juvenil e ignorancia de la realidad concreta, en la figura de Miguel Notdurfter, un creyente católico serio, un joven italiano de raíces austriacas que deseaba seguir la carrera eclesiástica. Vino a Bolivia a ayudar, como él creía, a los más necesitados y terminó empuñando el fusil para pretendidamente acelerar este proceso de ayuda a los pobres. Aquí también encontramos la combinación fatal de buenas intenciones y malas prácticas, todo ello mezclado con el ímpetu juvenil que legitima a veces el uso de la violencia para conseguir rápidamente los frutos presuntamente positivos de una revolución radical. En una palabra, Raúl Peñaranda, quien dirige uno de los poquísimos medios de pensamiento plural y crítico que quedan en Bolivia, con su nuevo libro nos invita a hacer un recorrido por el ancho mundo, pero también nos obliga a reflexionar sobre la complejidad de nuestra turbia época. Gracias por escuchar. Muchas gracias, señor Mancilla, por sus comentarios. Se les pide, por favor, poner los celulares en silencio para continuar, por favor, con el evento. Gracias. Para cerrar este acto con broche de oro, invito a hacer el uso de la palabra al historiador y expresidente de Bolivia, don Carlos Mesa Quisbert. Queridos amigos, es un privilegio para mí poder hablar de la obra de Raúl Peñaranda, vinculada a 35 años de vida profesional, como un periodista emblemático que simboliza lo mejor de la profesión en los últimos años en el país. 35 años que comienzan en 1990, 89 nos ha aclarado Raúl, y que tienen dos etapas muy claras: 89-2005 y 2006-2025, que tienen que ver con dos momentos radicalmente distintos del ejercicio de la profesión periodística, que tienen que ver con un proceso, el primero hasta el 2005, que permitió la libertad plena de expresión, que permitió el pluralismo, que floreció en una etapa en la que el periodismo tenía un respeto y que tenía una consideración y que influía de manera definitiva en la
construcción de una democracia plural, de una democracia positiva, que dio como resultado un proceso histórico inédito en el pasado boliviano. Un proceso histórico que no fue el de la reconquista de la democracia del año 82, sino el de la conquista de la democracia con los valores plenos reconocidos de manera total. Su declive, su crisis, su transición hacia lo que llamamos el Estado Plurinacional de Bolivia fue parte también de un proceso de incomprensión de esa realidad que se puede apreciar en la obra de Raúl. Cuando me invitó para hacer el prólogo de su obra, le comenté, y lo hemos conversado, sobre la dificultad y el riesgo de la trascendencia, de la permanencia y de la repercusión de un libro que recoge un conjunto de obras dispersas en épocas distintas, escritas para un público determinado y en un contexto que el periodismo marca de manera imperativa. Yo he tenido la experiencia de haber publicado 2 libros de columnas y de opinión a lo largo de mi vida periodística, que son los 2 libros menos comentados y menos exitosos de mi trabajo periodístico, histórico, literario, lo que no quita la vinculación emocional con ese trabajo y lo que no quita la construcción de un espacio que uno quiere recordar y que uno quiere dejar como testimonio para ver si esa lectura hoy tiene algún sentido de recoger los elementos de experiencia positiva, negativa, intermedia de los periodistas, de la realidad, de la sociedad y de su proyección. Con esa prevención que le advertí a Raúl, hice el prólogo después de leer el libro. Y encontré algo muy importante. Encontré que en la obra de Raúl hay una posibilidad de encontrar la totalidad de la obra periodística, de los géneros periodísticos, de la crónica, del reportaje, de la opinión, de la nota, de la circunstancia, de la mirada, de la semblanza, que establece una posibilidad totalizadora de encontrar a un periodista de cepa llevar adelante su trabajo con seriedad, con responsabilidad, con capacidad creativa y con un vínculo, lo mencionaba el profesor Mancilla, inevitablemente próximo a la literatura. El reportaje y la crónica bien hechos menciona a Kapuczynski, yo menciono a Alexievich en El fin del Homo Soviéticos, es la posibilidad de construir un escenario en el que el protagonista universal, primero individual, después es el retrato de la colectividad. Y Raúl hace crónicas o reportajes vinculados a la bomba de Hiroshima, por ejemplo, 50 años después del momento criminal del lanzamiento de la bomba sobre Hiroshima, o a la toma de la embajada de Japón, con el sentido periodístico, con el sentido de la narración, con el sentido de la emoción literaria, con la mirada de los ojos deslumbrados por la bomba que destruye todo, por la mirada interna del alma destruida y el cuerpo destruido, con la piel hecha jirones de los protagonistas, que se convierten en parte de un escenario colectivo, que son quienes relatan la historia, que son la primera persona del plural y que son la primera persona del alma singular. Y en ese contexto, Raúl va construyendo espacios de recomposición de momentos y de situaciones. La persecución y probablemente el desmoronamiento del proceso político del MAS a partir de la famosa represión en el Tignis, que marca no solamente la ruptura de un mundo que declara algo y hace exactamente lo contrario, sino sobre todo la evidencia de una impostura, la defensa del mundo andino, prescindiendo de los llanos, la defensa de los indígenas hegemónicos aymaras y quechuas frente a los indígenas que construyeron el escenario de la marcha por la vida y la dignidad y que son destruidos en la parte más importante de sus creencias, aquel concepto del suma camaña o el vivir bien, que fue otra impostura. En ese momento lo que tú encuentras es un reportaje que no te dice lo que yo acabo de describir, pero que establece a partir de los hechos, a partir de la confrontación, a partir de la destrucción del otro, a partir de la incomprensión del otro por lo material,
un sentido absolutamente irresponsable de la construcción de un espacio político que venía envenenado desde el principio. Lo decía el profesor Mancilla, hay que ser, para ser un buen periodista, una buena persona, una persona éticamente completa. Raúl lo es, pero hay que ser también una persona completa y una buena persona para gobernar un país. Y ese es un concepto que no está separado de lo que Raúl nos va mostrando a lo largo de su periplo, de ese círculo completo de construcción de un espacio periodístico integral. Me impresionó mucho algo que era difícil de encontrar en el escoger el tiempo. El retrato de Evo Morales Ayma, no a partir de los 14 años de poder y de gobierno, sino a partir del síndrome de abstinencia del poder, después de la crisis del 19, con la anécdota del hombre que está encerrado en sí mismo, que está encerrado en una cueva personal sin salida y que tiene síndrome de no poder comer del poder, de no poder tomar el poder, de no poder disfrutar el poder, de no poder ser el poder. El poder como esencia establecido a partir de una descripción en 2 o 3 notas periodísticas que son columnas y que son semblanzas y que son retratos no de un hombre, sino de un espíritu corrompido. El concepto de la corrupción no en el sentido de la plata que se roba, el concepto de la corrupción, del envilecimiento del alma, del envilecimiento del espíritu, de la imposibilidad de entender que el mundo es algo más que uno mismo y que el mundo es algo más que decir lo que se debe hacer de manera arbitraria y arbitraria sin responsabilidad alguna. En ese contexto, las semblanzas son parte fundamental de la construcción de un espacio que va modificando la percepción que uno tiene de la realidad a partir de las personas que la cuentan, a partir de las personas que la viven. Por ejemplo, en el relato que comienza con la toma de la Embajada de Japón, la primera persona del singular no es Serpa Cartolini el secuestrador, es la madre de Serpa Cartolini, que mira desesperada el final trágico y sangriento de su hijo y que no tiene palabras y que nos transmite un dolor que va más allá de la consideración política e ideológica, independientemente de lo que uno piense. Raúl ha trabajado 35 años haciendo buen periodismo, haciendo un periodismo serio, responsable, comprometido, y ha sufrido, como todos, la transformación de la experiencia que el periodismo te da desde el momento de tu ilusión inicial. El nerd desgarbado que dice ser aprendió desde la radicalidad de su posición inicial la comprensión de ese espacio de matices y de grises que tiene la vida y que nos define el periodismo también. El construir esa situación de transformo mi punto de vista en función de la realidad que me toca vivir, no quiere decir me rindo, no quiere decir claudico, no quiere decir cambio en el sentido peyorativo o pragmático de la palabra, quiere decir voy entendiendo cómo funcionan las cosas, sin que eso modifique tu línea básica de comportamiento, sin que eso modifique tu compromiso con la realidad a partir de la ética y a partir de la verdad. No se trata de tener razón, se trata de buscarla, nos dijo Raúl, y creo que eso es un elemento clave para quienes hemos trabajado en el periodismo, que hemos encontrado momentos en los que era muy difícil definir una posición militante o una posición crítica o una posición condescendiente, ni una cosa ni la otra. Cuando uno encuentra su lugar exacto en el mundo, tiene la capacidad perfecta para, interpelando al poder, sin perder de vista que el poder tiene la tentación de acapararlo todo, la posibilidad de reconocer aquello que está bien hecho. Y aquello que está bien hecho no te convierte en cómplice. Lo decía Raúl en un caso concreto que hemos conversado también y que es parte del debate de hoy, de todos los días y de todas las horas. Arce preso. Merecía más que eso. Ojalá que se pudra en la cárcel. Es el ladrón de etcétera, 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 etcétera. Independientemente de cuán verdad sea ese juicio de valor individual y colectivo, e independientemente de los 20 años de autoritarismo descarnado, de secuestro que lleva a un gobernador preso después de interceptar a un automóvil como si fueran terroristas los que lo toman, o un expresidente absolutamente indefensa,
a la cual no se le da ni el servicio médico básico que ella pide. Independientemente de eso, la lección histórica que tenemos que aprender desde el periodismo es: el Estado de Derecho se construye sobre la credibilidad del respeto a los valores básicos. Y tenemos que dar una lección moral, tenemos que dar una lección de transformación. Este es un nuevo momento de la historia, no solamente porque hay un nuevo presidente, porque hay una nueva política económica, porque hay un nuevo camino desde el punto de vista ideológico, sino por encima de todo porque hay una recuperación de valores éticos. Y Raúl lo ha dicho con valentía, y yo me suscribo a él, independientemente de mi carácter de expresidente y de periodista que nunca dejaré de ser, sino por la consideración de que la construcción de una sociedad fuerte, que en este momento tiene que recuperar valores que están puestos patas arriba, verdades que se han convertido en mentiras, envilecimiento de nuestros corazones y nuestras almas, no solamente de la gente de poder, sino de la gente de la base de la sociedad. Nuestra sociedad tiene que recomponer sus elementos esenciales, éticos, de comportamiento individual y colectivo, y eso no puede ser dado como respuesta a partir de la venganza. Me tocó el año 2004, el 18 de octubre del 2004, decir: ni olvido, ni venganza, justicia. Y eso es lo que tenemos que tener hoy. Ni olvido por todas las barbaridades que hemos vivido, ni venganza, porque ese no es el camino. No creo en la ley del talión, sino la búsqueda de la justicia, que tiene que construirse a partir de quienes la administran y de quienes respaldan a aquellos que la administran bien administrada. Ojalá que contemos con ello, pero lo que estoy seguro es que contamos con Raúl como un ejemplo de un periodismo de calidad, de un periodismo de excelencia, de un periodismo de mérito. Quizás no sea el tribuno del Supremo Electoral, pero sí va a ser un tribuno del periodismo. El periodismo que debe interpelar y que debe, por encima de todo, contribuir a la limitación del poder. La limitación del poder es uno de los elementos centrales que una sociedad que se respeta debe tener, porque aquel que ha sido elegido siempre tendrá la tentación de construir un poder. Lo que importa primero es tomar el poder, lo que importa después es quedarse en el poder. Esa ecuación no es aceptable. Esa ecuación nos lleva a lo que fue el MNR como dictadura de partido, independientemente de sus méritos, y el MAS como dictadura de partido, independientemente de sus méritos, que alguno tuvo cada vez menos en el paso del tiempo. Raúl, gracias por la oportunidad. Creo que se trata de un ejemplo como persona, de un ejemplo como profesional y de un ejemplo como compañero y amigo. Para mí es una satisfacción poder hablar unas pocas palabras sobre Raúl y a partir de él sobre la sociedad que nos toca vivir y los desafíos que tenemos que ser capaces de responder con serenidad, con convicción democrática, con ética, con el concepto de ni olvido, ni venganza, justicia. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente Mesa, por sus palabras. Con esto damos por concluido el acto de la presentación del libro. Los invitamos a compartir el vino de honor.